Bien, estimados profesores, director, muchísimas gracias por estar una vez más aquí reunidos, ¿sí? En este espacio especial sobre que nosotros vamos a tocar el tema, una vez más aludiéndonos a nuestros estudiantes con el trastorno del espectro autista, ¿sí? Cada reunión es específica, ¿no? Dando en algunos puntos de apoyo justamente para que ustedes puedan tener un poquito más de ideas de cómo ir trabajando con los estudiantes con estas características. De hecho, si bien es cierto, conocemos que hay un patrón general, sin embargo, cada ser humano y cada estudiante tiene características peculiares y distintas, ¿no? Entonces, cada una de estas ideas que nosotros propongamos son ideas generales que según el criterio de cada uno de ustedes van a ir tomando cuál es la medida pertinente para llegar a cada uno de ustedes. Y en esta oportunidad vamos a tocar el tema en relación a las estrategias pedagógicas en las que nosotros podemos ir trabajando con nuestros estudiantes. ¿Sí? Les agradezco mucho por estar aquí el día de hoy en este espacio que tenemos para conversar y también compartir algunas ideas. Y le voy a dar el pase a Giovanna, a Giovanita, para que nos pueda explicar un poquito más a detalle cómo son estas estrategias de apoyo. Gracias, Giovanita. Gracias, Carolina. Muy buenas tardes, colegas. Gracias por su asistencia. Sabemos que justamente algunas docentes se han disculpado por un tema de que se les ha cruzado con sus reuniones colegiadas. Vamos a grabar la reunión para compartirlos a través del grupo de WhatsApp. Muy bien. Muy bien, de muy buena manera ha presentado mi compañera esta reunión y justamente en este espacio, ¿no? Que va a ser muy puntual, nosotros queremos seguir dándoles a conocer cuáles pueden ser esas estrategias pedagógicas que me permitan que el estudiante pueda seguir participando y pueda seguir logrando aprendizajes significativos, ¿no? Entonces, y propiamente aquí están, vamos a ver ¿no? Esas estrategias pedagógicas para los estudiantes con TEA o con autismo. Lo que es muy importante tener en cuenta, estimados amigos, es que tenemos que brindar orientación a las familias, ¿no? Entonces, es muy importante que las familias, al igual que nosotros, nos paulatinamente vayamos adquiriendo información, que también las familias, esa información nosotros le transmitamos a esas familias, ¿no? Entonces, para que ellos conozcan. Aquí una vez más nosotros queremos ahondar en este tema que es muy importante, de que justamente una persona con autismo tiene esa alta sensibilidad, ya sea a la luz o altos, ¿no? Altos ruidos o de repente a ciertas texturas, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos que trabajar ese tema y justamente cuando ¿no? Nosotros vamos a orientar para que el estudiante ya sea acceda a la clase a través de Aprendo, ¿no? A través de la televisión o de repente a través de un videíto que ustedes van a enviar al celular, darle esa orientación que para ese espacio justamente ¿no? Si va a ser en la mesa del comedor, ¿no? Que este espacio esté organizado, que no tenga muchos elementos distractores, ¿no? De repente que esté ¿no? Muchas cosas, no, sino que tiene que estar bien ordenado, ¿no? Limpio, y de hecho que evitar en lo posible de repente que, ¿no? Que la gente esté circulando por ahí, de repente los hermanitos, o que haya ruido, ¿no? Entonces, porque ello no va a facilitar que nuestro estudiante, ¿no? Preste atención de esa información o de esa actividad que va a trabajar, ¿no? Entonces, hablamos también este tema del umbral de la sensibilidad. Justamente aquí es que nosotros, de hecho que cuando tengamos ese contacto en algún momento en la presencialidad, vamos a ver de repente que algunos pequeños sí tienen esa dificultad o esa alta sensibilidad para algunos ruidos, ¿no? Para algunos ruidos, para algunas texturas o de repente para algunas luces que son muy fuertes, ¿no? Entonces hay que tener en consideración esa información. No es que el estudiante se esté portando de mala manera, sino es una alta sensibilidad que ellos tienen, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Conocerla para respetar. Luego, esa sería la primera información, el primer alcance que nosotros tenemos que hacer llegar a los padres de familia, ahora que ustedes ya lo conocen, ¿no? Entonces, vamos a dar otro alcance más.
Miren, acá vemos justamente estas imágenes de unas agendas. Aquí es muy importante que nosotros tenemos que orientar a la familia, ¿no? Para que el estudiante en este proceso de aprendo en casa, ¿no? Si bien es cierto, nosotros estamos ya casi finalizando el año escolar, pero eso no tiene que ser impedimento para que nosotros, ¿no? Motivemos a las familias para que, ¿no? Con los recursos que ellos tengan, si pueden dibujarlo o si hay esa opción de repente que ingresen a la página, ¿no? A internet y puedan sacar algunas imágenes, que ellos armen una agenda de actividades, ¿no? Entonces, así como nosotros los maestros tenemos nuestra agenda, ¿verdad? Donde escribimos ahí cuáles son esos pendientes, en qué fecha vamos a trabajarlo. De igual manera, nosotros tenemos que planificar, justamente tener una agenda visual del día, ¿no? Del día a día del estudiante. Esta agenda visual, así sea de repente un jovencito, esta agenda visual le va a ayudar mucho a organizar sus rutinas, ¿no? Entonces, justamente los estudiantes con TEA lo que se busca es que ellos estructuren sus rutinas, ¿no? Entonces, eso, al tener su agenda, también nosotros estamos trabajando el tema de la anticipación, ¿no? Entonces, es muy bueno que ellos, ¿no? Conozcan, ¿no? Justamente cuáles son esas rutinas a lo largo del día que ¿no? Que van a realizar, y justamente esto evita de que ellos tengan de repente alguna angustia, y esa angustia de repente les produzca, ¿no? De que ellos tengan una mala conducta, ¿no? Entonces, al tener ellos su agenda estructurada a lo largo del día que ellos van a hacer, entonces, ¿no? Estamos quitando este tema de la ansiedad, estamos organizando sus rutinas, los estamos apoyando justamente a que tengan, ¿no? Se vayan formando en ciertos hábitos. Si ustedes ingresan a internet o si gustan, como la semana pasada también habíamos visto la página de Arasac, aquí ustedes van a encontrar infinidad de modelos, ¿no? Entonces, la idea es que justamente esta agenda, ¿no? Se acomode a las características del estudiante, ¿no? Entonces, aquí no podemos decir si esta agenda, ¿no? Si es funcional, no es funcional. Si le sirve al estudiante, ¿no? Eso va a ser, ¿no? Ideal, va a ser, ¿no? Formidable para ese estudiante, ¿no? Entonces, ahí tengan en cuenta, una vez más, para que puedan ahondar en este tema de las agendas. Ay, discúlpenme, voy a quitarme. Y, lo que también acá les sugiero es que por favor ustedes, si bien es cierto, estamos motivando este tema de las agendas, pero si más adelante, ¿no? Cuando nosotros estemos ya en el tema de la normalidad y tengamos esa oportunidad de estar en aulas, también acá los motivo de que también, ¿no? Los estudiantes, de repente a nivel del aula, podamos manejar ya sea una agenda, ¿no? Ya sea una agenda, diaria o una agenda semanal o una agenda, mensual, ¿no? Entonces, la teoría acá lo que nos indica que nosotros podemos empezar propiamente con las agendas diarias, ¿no? Entonces, después podemos empezar, ¿no? Seguir con una agenda semanal y luego con una agenda, mensual, ¿no? Entonces, esta agenda justamente ayuda a que el estudiante, se ubique justamente en el tiempo, ayuda a que el estudiante estructure, ¿no? Sus rutinas. Aquí es muy importante que nosotros podamos evitar que el estudiante a la misma vez tenga el contacto con muchos materiales, ¿no? Entonces, por eso les estábamos indicando que es muy importante este tema del orden, ¿no? Entonces, si tiene un sitio de trabajo, justamente ese sitio de trabajo no tiene que tener muchos elementos, ¿no? Distractores, o sea, solamente lo elemental, ¿no? Entonces, esto justamente va a ayudar para que él, por ejemplo, si por ahí, de repente si es una pequeña, ¿no? Entonces, de repente coloqué ahí, un juguetito que a ella le llama la atención, pero ella va a realizar una actividad en mesa, el que el juguete esté ahí, ¿no? En su mesa de trabajo justamente la va a distraer, ¿no? Entonces, no va a estar concentrada en la actividad que desea realizar. Entonces, aquí por eso a tener en cuenta esta consideración, ¿no? Entonces, de que el ambiente esté ordenado, que solamente estén los elementos que, ¿no? Que el estudiante necesite
para trabajar, ¿no? Entonces, aquí hay esa consideración a tener en cuenta. Luego, acá también, por ejemplo, como habíamos visto justamente en la reunión pasada y una vez más recordarles que como característica visual los estudiantes con autismo justamente tienen esa característica de tener una memoria fotográfica, ¿no? Entonces, la parte visual como que es su canal preferente de aprendizaje, entonces tenemos que aprovechar esta oportunidad en ellos, ¿no? Entonces, ahí de repente nosotros podemos organizar, si queremos trabajar este tema de afianzar la lectoescritura, justamente de manera visual nosotros podemos ayudarnos de diferentes recursos, ¿no? Imágenes con su escritura, para que ellos puedan, ¿no? Afianzar este tema de la lectoescritura, ¿no? Entonces, como están viendo, por ejemplo, ahí en la imagen, por ejemplo, ¿no? Desde sus nombres podemos, ¿no? Incluso, letra por letra separarla para que formen su nombre, de repente cuando están más pequeñitos, ¿no? Luego, a partir de eso, de repente, con las letras de su nombre, como ven ya en el otro lado del cuadro, que otras palabritas pueden salir, ¿no? Con la letra de sus nombres, ¿no? Entonces también se puede hacer ese ejercicio con ellos, ¿no? Entonces, ya saben, siempre el canal preferente de ellos es la parte visual, ¿no? Entonces, otro elemento a seguir en consideración, estimados colegas, es que justamente al nosotros presentar alguna actividad, estas actividades tienen que tener ajustes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay una actividad, ¿no? En la actividad de Aprendo en Casa, esta actividad, por ejemplo, ha tenido un ajuste, como justamente estamos viendo que el canal preferente del estudiante con TEA es la parte visual, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, sea, ¿no? ¿No? Un texto, ¿no? Que tiene pasos a desarrollar, ¿no? Entonces, esto ¿no? Se ha elaborado, se ha hecho el ajuste, aumentando las imágenes, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, ese ajuste de esa actividad. Aquí, de hecho, que colegas sí tenemos que considerar mucho de que si yo me doy ese tiempo, ¿no? De realizar ese ajuste, de pensar en mi estudiante que tiene esta condición ¿no? de autismo, lo que acá estoy haciendo es garantizar de mejor manera que el estudiante acceda, ¿no? A una construcción de un aprendizaje significativo, ¿no? Entonces, de esa manera el estudiante va a acceder de mejor manera al aprendizaje. Algunos aspectos a considerar. Aquí, de hecho, que sí nosotros tenemos que utilizar un lenguaje sencillo, claro y directo, con palabras de uso frecuente por el estudiante, ¿no? Entonces, si yo estoy, ¿no? Estamos en la región, propiamente de repente en Huanta, entonces de repente hay algunas palabras que son muy propias, muy familiares, ¿no? ¿no? Del lugar. Entonces, aquí sí, les invitamos a que hagan uso de ese uso, ¿no? De ese uso de las palabras frecuentes, ¿no? Para que el mensaje sea entendido de mejor manera por el estudiante. Vamos a ir sentido horaria. Luego es asociar las actividades no escolares con los intereses de los estudiantes, ¿no? Entonces, de hecho, que en este proceso, ¿no? Ya ustedes conocen de mejor manera al estudiante, ya han identificado de repente en qué actividades ellos, ¿no? Tienen mayor disfrute o qué cosas más ¿no? O qué otras actividades les gusta más, ¿no? Entonces, justamente, ¿no? Aprovechen esa información que ustedes tienen para seguir justamente enviando esas actividades donde el estudiante se desenvuelve de mejor manera, donde el estudiante lo realiza con mejor agrado, ¿no? Entonces, eso, ¿no? De esa manera ustedes van a seguir garantizando que el estudiante siga participando.
Luego tenemos incluir la participación de la familia en las actividades enviadas. Entonces, aquí definitivamente, ustedes saben, más aún en el nivel primaria, es muy importante el compromiso, ¿no? Entonces, ¿no? Si cuando nosotros tenemos hijos que de repente no tienen la condición de discapacidad, igual como familia, corresponde hacer ese acompañamiento. De la misma manera y con mucho más razón, una familia que tiene un niño con esta condición de autismo, ¿no? Necesita ese acompañamiento a su hijo, necesita que la familia se involucre en la educación de su hijo, ¿no? Entonces, aquí justamente ustedes pueden mandar a hacer algunas actividades, ¿no? De acuerdo a las semanas que se van desarrollando, de repente algunas actividades donde involucre que, ¿no? Que la mamá participe o que el papá participe o si hubieran hermanos, que los hermanos participen, ¿no? Entonces, aquí es muy importante justamente, ¿no? Acudir a los integrantes de la familia para que apoyen al estudiante. Otro aspecto muy importante, estábamos mencionando y una vez más, recuerden que el canal preferente de ellos es la parte visual, por esa memoria fotográfica que ellos tienen. Entonces, aquí es muy importante que de repente, si es que la accesibilidad lo permite, de que ustedes puedan enviar videos, ¿no? Entonces, sobre algún tema que ustedes han desarrollado, sobre ello ustedes pueden hacer una búsqueda de un video, ¿no? Que sea educativo y que complemente esa información o de repente que esté mejor explicada, ¿no? Entonces, o ustedes incluso pueden hacer los videos, ¿no? Entonces, y de esa manera también ustedes están garantizando que el estudiante aprenda de mejor manera, ¿no? Entonces, miren estos aspectos, ¿no? Que es muy importante seguir teniéndolos en mente para que de manera, ¿no? Continua nosotros lo pongamos en práctica al momento que diseñemos nuestras actividades para nuestros estudiantes. Otra orientación es, ¿no? Seguir brindando, ¿no? Orientaciones, informaciones al estudiante, ¿no? Sobre los materiales que podría usar, ¿no? Entonces, de hecho que de repente en esta etapa, de hecho que nosotros estamos ya contextualizados, de hecho en las actividades, hay que ver justamente cuáles son esos materiales que pueden ser propios, que pueden ser funcionales, ¿no? Y que de repente que no involucren, ¿no? Mucho gasto para la familia y que de repente con esos materiales ya sean reciclados, ¿no? Podrían, ¿no? Los estudiantes, poder, trabajar las actividades, ¿no? Escolares o, ¿no? Que ustedes, diseñen para la semana, ¿no? Entonces, a tener en cuenta esa información. Una vez más, comentarles que es importante asociar las actividades o contenidos que se están dando en esto de las semanas de Aprendo en Casa con las situaciones de la vida diaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejercicio que se ha trabajado en el mes de julio, ¿no? Donde refiere, ¿no? De cómo ha sido ¿no? Dice, celebremos la diversidad de nuestra comunidad en familia, ¿no? Entonces, lo que está en el lado izquierdo es lo que ha propuesto ¿no? El Minedu, pero a partir de eso, en el lado derecho está de repente esas propuestas, esos ajustes que yo puedo hacer para mi estudiante, ¿no? Entonces, si bien es cierto, miren, al otro lado solo tenemos un texto, pero como ya conozco que su característica es la parte visual, ese es su canal preferente, entonces yo esta información la puedo ajustar de mejor manera, puedo incluir gráficos y justamente la puedo presentar de esta forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí están viendo el gráfico, ¿no? Está acompañado también de letras y de esa manera yo podría también trabajar este tema, ¿no? Entonces, ahí yo estoy garantizando justamente que la información, ¿no? Esté como que de repente mucho más clara, más entendible para este estudiante, ¿no? Y también va a ayudar a que el estudiante, ¿no? Tenga logros de aprendizaje o, ¿no? O se desenvuelva de mejor manera. Igualmente aquí tenemos, por ejemplo, otras orientaciones más, ¿no? Que es importante que nosotros sigamos indagando
justamente ¿no? A la familia, al estudiante, si el estudiante verbaliza, preguntarle, ¿no? ¿Cómo le ha ido el material que yo le he enviado? Si le ha gustado, si ha entendido, o es que de repente él considera que ha sido muy extenso, muy confuso, ¿no? Entonces, eso va a ayudar a que justamente cada vez nosotros sigamos afinando de mejor manera ¿no? Nuestros materiales, ¿no? Entonces, aquí de hecho que, ¿no? En un estudiante en secundaria sí podríamos hacerle de repente esas preguntas un poquito más, más extensas. En el caso de, ¿no? De primaria, de repente, ¿no? Si le gustó el material, ¿no? Entonces, de repente, preguntitas un poco más sencillas, ¿no? Luego, es importante brindar flexibilidad a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, recuerden de que justamente ellos, eh, por esa característica de autismo, ¿no? De repente en ciertas situaciones se pueden, ¿no? Abrumar con algunas cosas, ¿no? Entonces, y más aún de repente cuando hay muchas actividades, ¿no? A la vez juntas, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos que es justamente ser flexibles y de repente si usualmente para mi estudiante, ¿no? De la básica regular, para una actividad X, yo doy de repente, no sé, 2 horas de espacio para que concluyan la actividad y me lo puedan enviar al WhatsApp. En este caso, de repente sí podría ser más flexible, conociendo las características del estudiante, ¿no? Y ajustando esa actividad, de repente podría darle, no sé, media hora más, 1 hora más, ¿no? Para que él tenga ese tiempo para que pueda concluir la actividad y podría, ¿no? Enviar la actividad. Así como nosotros vamos a hacer la retroalimentación con nuestros estudiantes, él también recuerden que es nuestro estudiante y también nosotros tenemos que trabajar la retroalimentación, ¿no? Entonces, si tenemos esa oportunidad que nuestro estudiante sí verbaliza, ¿no? Entonces, ahí nosotros, de hecho que mediante preguntas, nosotros podemos justamente trabajar este tema de la retroalimentación. Acá lo que les sugiero es que ustedes puedan hacer más preguntas, ¿no? Tipo literales, ¿no? Entonces, porque vamos a tener mejor este tipo de respuesta, ¿no? Y mayor comprensión del estudiante, ¿no? Entonces, aquí igual también les invito a que sigan trabajando este tema de la retroalimentación. Si no fuera posible, de repente no tenemos ese contacto con el estudiante y solamente tal vez un teléfono básico, ¿no? Entonces, ahí también de repente orientar a la mamá o preguntarle a la mamá, ¿no? ¿Qué aspectos, o sea, cómo ha observado? Porque generalmente nuestra orientación, ¿no? De parte del ministerio es que la retroalimentación se trabaje de manera directa con el estudiante, ¿no? Entonces, pero ahí de repente viendo ya de manera, ¿no? Específica cada caso, ahí tendremos que ver, ¿no? A través o de qué manera, ¿no? Nosotros trabajamos este tema de la retroalimentación con, ¿no? Más aún con este estudiante con condición de autismo. En esta etapa justamente ¿no? De quédate en casa, que no tenemos que tener contacto, ¿no? Con las personas que no viven en nuestro domicilio y todo esto. Entonces, de hecho que, ¿no? Ha causado un estrés. De repente nosotros que somos adultos lo estamos manejando de mejor manera, pero ellos que son niños, que son de repente adolescentes, que estaban acostumbrados a cierto tipo de rutinas, de repente durante el día, de salir al parque o ir a la chacra, y de repente eso se ha cortado. Lo que sí les, ¿no? A través de ustedes les queremos, ¿no? Hacer llegar el mensaje a los papás de que igual ellos busquen algunos espacios, ¿no? Para que como estrategia ellos puedan usar lo que es este tema de, ¿no? De repente con alguna, ¿no? Musiquita para que se relajen o puedan hacer algún ejercicio ya sea con el papá, ¿no? O con el hermano o con la mamá, trabajar ese tema de la respiración, ¿no? Entonces, si de repente por ahí ¿no? Hay ese agrado y esa tolerancia hasta cierto volumen de la música, igual también pueden escuchar, ¿no? Música.
Otro también la sugerencia para que justamente también trabajen este aspecto social, que justamente es donde ahí está la dificultad de la persona con autismo, es invitarlos a los papás de que puedan jugar algunos juegos propios de la región, ¿no? Juegos de mesa, algún tipo de juego que, ¿no? Que es propio ahí de la, ¿no? De la región, y que esto también ayude al estudiante para que vaya desarrollando nuevas habilidades sociales, ¿no? Entonces, si de repente hay otra, ¿no? Ahí va a depender mucho de esa dinámica familiar, de esas características que tiene la familia, ¿no? Entonces, aquí también es muy importante que, ¿no? Los fines de semana, un día X, ¿no? La familia se junte y justamente vea estos espacios para, ¿no? Para compartir en familia. Miren, aquí justamente yo tengo esta presentación de esta semana, de la semana 30, del día 4, donde justamente el tema es crecemos fuertes y sanos con prácticas saludables, ¿no? Entonces, ahí nos dan toda una rutina de actividades. Yo lo que he hecho, por ejemplo, todavía acá, ¿no? Lo que yo les invito en este aspecto, colegas, es que nosotros podamos de repente hacer una propuesta. Hablábamos de este tema en la reunión pasada de organizar la información, ¿verdad? De organizarla de mejor manera porque, y usar este tema de los gráficos. Acá yo voy a compartir con ustedes una propuesta que, ¿no? Los vamos a compartir también con los materiales. Justamente, por ejemplo, este tema podría ser trabajado en lo que es el área de comunicación, donde habla el tema de los alimentos en esta semana 30. Y si yo, por ejemplo, estoy en un primer gradito, un segundo gradito y quiero afianzar este tema, entonces justamente, primero, miren, acá la propuesta de este material es que, ¿no? Se está siguiendo esa ruta de la actividad de Aprendo en Casa, pero ahí hemos seleccionado ¿no? Ciertos alimentos, ¿no? Entonces, acá tenemos el vocabulario para que el estudiante se familiarice, ¿no? Ahí tenemos la figura, la escritura de cada uno de estos alimentos para que ¿no? Se familiarice, ¿no? Entonces ahí tenemos la ruta. Aquí ya está un poco más accesible la información, ¿no? Entonces miren en la indicación dice recorta y pega, ¿no? Entonces justamente tenemos ese icono, ¿no? De una manito con una tijerita que está cortando y el otro icono ¿no? De la acción de pega, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, es una vez que el estudiante ya conoció justamente, ¿no? Estos alimentos que ya se han trabajado, que ya la mamá le orientó, o ustedes por teléfono han orientado cuáles son esos alimentos que son buenos para nuestro cuerpo, que son nutritivos, ¿no? Y de hecho que acá también yo les invitaría a que puedan contextualizarlo de mejor manera, ¿no? Entonces, si por ejemplo en Cangallo, tal vez la granadía no es muy familiar y el consumo de alimentos de repente es la naranja o otro tipo de alimento, igual nosotros podemos hacer la variación ahí de los alimentos, ¿no? Entonces, aquí tenemos igual, ¿no? Si de repente el brócoli no es muy familiar en ese entorno, igual yo podría reemplazarlo por otra verdura, ¿no? De repente la selga o algún alimento que es justamente propio, ¿no? Y de consumo ahí en la región, ¿no? Entonces, ¿no? Podría contextualizar este alimento. Entonces, aquí el niño, ¿no? En primera instancia ya conoció los alimentos con su respectiva escritura, y aquí justamente lo que nosotros pedimos es para afianzar este tema de la lectoescritura, ¿no? Ahí tenemos la imagen. Lo que podríamos pedirle es que acá abajo justamente están las palabras, que recorte y justamente que pegue donde ¿no? Donde corresponde, ¿no? Entonces, acá tenemos ahí una actividad que podría, ¿no? Hacer
la estudiante, o de repente si ya escribe, incluso en esos recuadritos, podría, ¿no? Identificar y escribir ¿no? la palabrita. Ahí depende de las características del estudiante. Esta imagen también está dentro de la ficha del diseño. Justamente aquí lo que podría hacer es que ¿no? Como que organizar, nada más he hecho un copy-pega de esa misma información, le he organizado, de hecho que aquí si estamos hablando un primer, segundo grado, de repente que la niña recién está afianzando, de hecho que por eso la orientación era, ¿no? Con apoyo de mamá, identifica los alimentos y conoce sus beneficios, ¿no? Entonces, de hecho que viendo la imagen, ¿no? La niña va a saber que sí, ¿no? Lentejas, si tienes opción de, ¿no? De verbalizar, podría verbalizar y la mamá podría, ¿no? Leer ahí ¿no? El beneficio ahí de cada alimento. Aquí tienen, ¿no? Ese recorte que se ha, ¿no? Que se ha hecho ahí, ese ajuste, ¿no? De la actividad de esta semana. Y luego, por ejemplo, acá ya viene algo más complejo, ¿no? En la primera parte era que conozca la figura con su nombre, luego, ¿no? Que ubique los cartelitos donde va. Y aquí una vez que ya el estudiante identificado y todo de hecho, entonces aquí bien podría escribir ya sea con ayuda, ¿no? Teniendo ahí la palabra, o si no, si es que él ya puede escribir por su propia cuenta, ¿no? Entonces ya no sería necesario de repente que esté la escritura, podría quitarlo y ahí el estudiante hacer, ¿no? Escribir, ¿no? El nombre de la palabra, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá es, ¿no? Lee y escribe, ¿no? Entonces, aquí está ¿no? La propuesta, ¿no? Que está pensada en una niña con TEA, pensada en esta semana de actividad que van a trabajar, ¿no? Entonces, si bien es cierto, estamos aquí, ¿no? Hay todo un diseño ¿no? Toda una propuesta de actividades, pero como que nosotros podríamos, de acuerdo a las características, simplificarlas, organizarlas y presentar de repente, ¿no? Hacer este ajuste de este material y mandar de manera independiente este material a nuestra estudiante, ¿no? Entonces, de hecho que ustedes, como conocen a sus estudiantes, van a saber justamente la pertinencia en donde justamente yo hago esos ajustes, donde hago esas pequeñas modificaciones, donde de repente agrego una imagen o de repente no es necesario esa imagen, ¿no? Entonces, ahí ustedes ¿no? Tienen ahí la ventaja de que conocen a sus niños y de hecho que de mejor manera ustedes van a presentar esa organización, ¿no? Entonces, siempre recordando, ¿no? De que justamente un estudiante con TEA, ¿no? Tiene ese canal preferente, la parte visual, ¿no? Entonces, eso va a ayudar mucho. Luego, ahora pensado en secundaria, justamente en esta semana 30, ¿cuál es esa actividad que van a trabajar? Justamente en el área de comunicación, es el tema de ¿no? De los textos instructivos, ¿no? Propiamente acá que creen un afiche. De hecho, que acá es muy importante de repente que nosotros, ¿no? Les demos esas orientaciones a la familia o le mandemos recursos ¿no? Y que el estudiante tenga esa información, ¿no? ¿Qué es un afiche? ¿Cuál es esa característica que debe tener un afiche, ¿no? Debe tener un eslogan, ¿no? Una imagen, y un contenido, ¿no? Entonces, es importante que el estudiante tenga esa información, que de repente también tenga ahí ¿no? De manera visual, ¿no? El modelo o un ejemplo de un afiche para que pueda construir. Lo que sí les invito mucho, maestros, es que ustedes justamente este tipo de imágenes que ustedes me permiten, que ustedes están visualizando aquí, justamente son de esta página de Arasá, ¿no? Entonces, ahí hay ¿no? Mucho material con muy buena ruta que les puede ayudar justamente a entender, ¿no? Y a plantear,
de repente una actividad que puede ser mucho más accesible, mucho más sencilla, mucho más entendible para nuestro estudiante que tiene esta condición, ¿no? Entonces, de igual manera, yo quiero y les vamos a compartir a ustedes la información. Miren, esta es la propuesta que, ¿no? Pensada en una niña X, se ha elaborado, pero ustedes pueden, ¿no? Plantear más propuestas. Por ejemplo, aquí en la página de Arasat, ¿no? Las propuestas que ustedes encuentran son las siguientes, ¿no? Entonces, a veces se pone, perdón, un poco lentita mi máquina. A ver, vamos a... justamente yo he estado haciendo la búsqueda de estos materiales en la página de Arasat que van en relación a esta semana, ¿no? De lo que están trabajando en la semana 30. Y miren, también nosotros tenemos ahí varias propuestas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, en algunos estudiantes nos puede ser funcional el tema de las fotografías, en algunos casos pictogramas, en algunos casos estos tipos de dibujos, ¿no? Entonces, acá no se olviden que es muy importante de que, ¿no? De que nosotros contextualicemos ¿no? Ese vocabulario de esas, ¿no? De esas frutas que son, ¿no? Propias o son, ¿no? Se consumen con mayor frecuencia en la región. Por ejemplo, acá tenemos esta actividad, ¿no? Primero es solamente a nivel genérico frutas, para que no conozcan la fruta con su nombre. Ahí está en cada, ¿no? Cartelito, en cada cuadradito organizada la información. Miren, ahí tenemos todas las frutas. Luego, aquí ya viene este tema de justamente la escritura, ¿no? Entonces, ahí está la escritura y justamente acá ¿no? lo que se va a hacer es que en esta actividad el estudiante tiene tanto la escritura de la letra imprenta como de la letra, ¿no? Cursiva. Luego, acá tenemos, por ejemplo, otras actividades, también todo relacionado a lo que es alimentos, lo que es a frutas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos ahí los dibujitos de las frutas y debajo vienen ¿no? los cartelitos, ¿no? Para que el estudiante recorte y pegue, y de igual manera, hay también para que recorte y pegue las figuritas. Esta es la misma actividad. Hay varias, incluso aquí, varias propuestas. Y de hecho que, como les decía, son ustedes los que de mejor manera conocen a su estudiante, ¿no? Y van a ver cuál es realmente el material que ustedes podrían construir, o de repente por ahí hay una hoja de Arasat que sí es funcional, ¿no? Para mi estudiante, que sí voy a tener una mejor respuesta. Entonces, ¿no? Tal cual la pueden coger. Por ejemplo, acá escribe el nombre de las frutas, ¿no? Entonces acá ya está ¿no? Para que el estudiante que sí ya, ¿no? Ya llegó este tema de la preescritura, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí para que escriba los nombrecitos. Muy importante este tema de la accesibilidad, ¿no? Entonces, que justamente pongamos esas consignas, ¿no? Entonces, también con ayuda ¿no? de imágenes, porque va a ayudar a que el estudiante comprenda de mejor manera, ¿no? Entonces, estas son, ¿no? Algunas de las actividades, son varias actividades que, ¿no? Que nos he estado ahí, ¿no? Haciendo la búsqueda, indagando ahí en Arasat y he encontrado. Las voy a compartir. Ojo, aquí es muy importante que ustedes, ¿no? Vean todas las actividades y de ahí seleccionen lo que es pertinente para sus estudiantes, ¿no? O a partir de eso, de repente que yo construya mi propia, ¿no? Mi propia actividad para mi estudiante.
¿no? Entonces, si bien es cierto, por ejemplo, acá tenemos actividades de 11 hojas, de 15 hojas, 20 hojas, ¿no? No significa que yo de repente voy a mandar todas las actividades para mis estudiantes, sino yo tengo que justamente situarme y ver cuál es el tema que se está abordando, ¿no? Y de acuerdo a eso, ¿no? Justamente mandar ¿no? Ese material que va a ser pertinente para que mi estudiante siga desarrollando competencias, ¿no? Entonces, eh, esta es la búsqueda que se le ha, ¿no? Que hemos realizado y esta es la información que queremos compartir, ¿no? Que hemos compartido con ustedes. Lo que aquí sí nos interesaría mucho, colegas, es que ustedes, por favor, de todo este periodo, de estas últimas semanas, de ese contacto que han tenido, donde de repente ya han conocido de mejor manera, algunos de repente recién, ¿no? Hace poco se han enterado de que el estudiante tenía esta condición, ¿no? Entonces, nos encantaría, por favor, que ustedes puedan compartir algún material que ustedes ya han enviado a los estudiantes, que ellos lo han trabajado y nos gustaría conocer para ver, ¿no? Este tema de cómo lo han trabajado los estudiantes, ¿no? Ver, ¿no? Cómo ustedes ya están, ¿no? Haciendo ese diseño, de repente cambiando algunas actividades, diseñando algo, ¿no? Propio pensada en el estudiante, ¿no? Entonces, ese aspecto nos encantaría poder conocer de ustedes, ¿no? De su práctica docente, porque de esa manera consideramos que de repente nosotros vamos a seguir apoyándolos de mejor manera, ¿no? Vamos a conocer, ¿no? Su trabajo que ustedes realizan, porque de hecho que nosotros, ¿no? Valoramos mucho ese trabajo que ustedes están realizando, ¿no? Entonces, y más que nada esa voluntad que tienen, ¿no? Entonces, que a pesar de ser docentes de la educación básica regular, que no han sido de repente formados para atender a estudiantes con, ¿no? Con esta condición, lo vienen haciendo de muy buena forma, ¿no? Entonces, eso dice mucho de ustedes, habla muy bien de ustedes, ¿no? Entonces, por eso es que nos gustaría, ¿no? Conocer su trabajo para que ustedes por ahí compartan de repente, ¿no? Esas evidencias, esos retos que les están enviando los estudiantes, ¿no? Y así a través de ustedes poder conocer de mejor manera a los estudiantes. En vista que ya hemos pasado ¿no? Hemos compartido un poquito más, me gustaría saber si es que por favor ustedes tienen alguna pregunta o de repente quieren compartir alguna experiencia de cómo les está yendo con sus estudiantes. Por favor, este sería el momento. ¿O qué les ha parecido la información? Estimados profesores, como bien dijo Giovanita, este es un espacio igual para que podamos compartir, tal vez si tienen alguna inquietud, incluso poder comentar, ¿por qué no?, alguna experiencia agradable que ustedes hayan podido tener. Tal vez incluso ustedes mismos han podido ver de que hay alguna técnica que les ha funcionado, ¿no? Y podríamos compartirla también con cada uno de ustedes. Y bueno, en realidad los invitamos a que esto sea como que también un conversatorio y cada vez más propongamos ideas en conjunto, ¿no? Como les dijo ella también, nosotros vamos a ir recogiendo información sobre lo que van avanzando ustedes, más que no lo vean como tal vez alguna supervisión, sino véanlo como un apoyo, porque nosotros lo que queremos es ver de alguna manera cómo es que están trabajando y si le podemos dar también alguna idea que pueda ser de mejora, ¿no? Entonces, eh, justamente para eso estamos y espero que podamos ayudar de la manera pertinente. Así que este es el momento en el que de repente ustedes podrían desechar tal vez alguna duda. Y agradecerles de antemano, por supuesto, la participación de cada uno de ustedes, el tiempo que se han tomado. Estas son reuniones cortas, ¿no? De máximo 1 hora, así que les agradezco mucho el tiempo que han tenido para participar de la reunión también. Y también aprovecho para decirles de que nos encontraríamos en 2 semanitas, ¿sí? Para justamente ir viendo cómo van los avances, seguir comentando también sobre algunas otras nuevas herramientas de apoyo. Y
Así que si tienen alguna duda, un comentario por ahí, los escuchamos. Eh, ahí está. Maestra Aló, Nuria, díganos. Sí, aló, maestra, buenas tardes. sí. Me va a Buenas disculpar, tardes. es un poquito afónica. No se preocupe, maestra. Maestra, primeramente, felicitarles, ¿no? A ustedes, gracias por compartirnos los conocimientos, ¿no? Y también este em, em, trabajo que se está realizando con los niños especiales, como ya le había dicho en un primer momento, el primer taller que hemos tenido reunión, ¿no? Que de verdad es para, a lo menos para quien está hablando, es algo nuevo, ¿no? Primera vez me encuentro con este tipo de repente, de problema que tiene mi niña y ¿no? Es muy interesante escucharle, ¿no? Como ya le estaba haciendo, felicitarles por el apoyo que nos están dando y de ahí, ¿no? A lo menos mi persona poco a poco voy cada vez de repente conociendo mejor de qué manera podemos llegar a a nuestros niños, ¿no? Ya como se dice, ¿no? Más ellos entienden por el número gráfico que mandamos, por las fotografías, que ellos les gusta ese tipo de trabajo, ¿no, maestra? Y como siempre, el problema de nosotros es la conectividad con nuestros pequeños, por ejemplo, en mi caso, como ya había mencionado, tiene solamente la mamá un celular, ¿no? Que solamente es para comunicarnos. Entonces, no así tiene conectividad de WhatsApp y otras cosas. Entonces, eso es la dificultad que siempre tenemos. Este año estamos pasando un poquito, todos, yo sé que todos tenemos dificultades, pero estamos tratando de, ¿no? De alguna manera llegarlos a los niños, como les digo. Yo quedo agradecida hacia ustedes que nos están dando a conocer, nos están dando algunos alcances y para nosotros poderlo trabajar, no llevando de ejemplo también de los materiales que nos están enviando. Gracias, maestra. Gracias, maestra Nuria. ¿Alguien más de repente que quiera compartir alguna experiencia? Miren, si bien es cierto, ¿no? Este acercamiento que estamos teniendo con ustedes, ¿no? Se ha estado dando desde hace 2 semanas atrás, pero yo creo que va a ser, ¿no? Esta información que ustedes están accediendo, que están conociendo más, ¿no? Entonces, les va a ayudar para cuando ustedes, ¿no? Inicien el próximo año. ¿No? Entonces, y más aún de repente si se mantienen con, ¿no? Con el mismo grupo, porque de esa manera ya ustedes, ¿no? Desde el primer día de clase van a seguir, ¿no? Continuando garantizando con esa, ¿no? De que el estudiante justamente, ¿no? Siga participando, siga teniendo logros de aprendizaje, ¿no? Entonces, y creo que ahí, ¿no? Se va a superar de mejor manera ¿no? Estas barreras que estamos teniendo con los estudiantes, ¿no? E incluso de repente nos va a dar ese espacio de que por si, como manifestaba la maestra Nuria, de repente no tenemos, ¿no? Un teléfono donde, ¿no? Podamos enviarle un video, enviarle una imagen. Entonces, a partir de ahora, de repente el próximo año incluso, ¿no? Dependiendo de, ¿no? De nuestro trabajo, incluso podríamos organizar un cuadernillo, ¿no? Entonces, ¿no? Y enviar al estudiante para que trabaje, ¿no? Entonces, y ya con la información que ya ustedes tienen, ¿no? Entonces, y de hecho que de esa manera ustedes van a seguir garantizando de que ese estudiante, ¿no? Siga aprendiendo y que en el futuro lo que deseamos es que pueda lograr al máximo todas las competencias posibles, ¿no? Para que pueda ser un ciudadano de bien, ¿no? Entonces, ahí ustedes están colaborando de gran manera
con los estudiantes. ¿Alguien más, por favor? Les agradecemos mucho una vez más la participación de cada uno de ustedes en la reunión. Lo que sí quisiera por ahí preguntarle al profesor o profesora que se ha conectado desde un usuario desconocido, que me podría decir su nombre o escribirlo en el chat, por favor, porque me parece que a los demás sí los ubicamos, solo que no tiene como un nombrecito para poder ubicarlo, por favor. En tal caso, si no puede prender su micro, lo escribe a través del chat para ubicar su nombre, ¿sí? Muchísimas gracias con todos. Espero que tengan muy buenas tardes y que continúen teniendo una buena semana. Gracias por su participación el día de hoy. Y los esperamos.